Buen día, mi nombre es Fátima Cruz. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes. Hoy quiero contarles que la Vicerrectoría de Investigación e Internacionalización, a través del Centro de Investigaciones UPED y en coordinación con la Facultad de Educación, realizarán la presentación del cuaderno de investigación denominado La reculturización genérica en el abordaje terapéutico de las consecuencias de la masculinidad hegemónica, un estudio elaborado por el licenciado Gerardo Alas, que nos está acompañando y a quien le doy una cordial bienvenida. Muchas gracias, es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo todo lo que hemos hecho con esta parte de la investigación. Muchas gracias, licenciado. Es importante comentarles que los resultados que se presentarán son de un estudio sobre cómo los profesionales en psicología han apoyado a usuarios del servicio de salud mental a enfrentar las consecuencias de la masculinidad hegemónica. Pero antes de escuchar de lleno a nuestro invitado, quiero hablarles un poco sobre su preparación académica. Él es el licenciado Gerardo Alas. Es psicólogo con estudios en áreas de evaluación e intervención psicológica, clínica y educativa con niños, adolescentes y adultos. Tiene experiencia en psicoterapia, terapia educativa, orientación vocacional y como consultor de proyectos clínicos comunitarios. Y actualmente es coordinador de la carrera de psicología en la UPED. Ya entrando en materia, licenciado, me gustaría que nos comentara cuál es la importancia de los estudios de género en la actualidad. Para empezar a hablar sobre la importancia de todos estos estudios en la actualidad, antes tenemos que ver sobre qué es de lo que estamos hablando, principalmente el concepto de género. Cuando hablamos de género, estamos hablando de toda una categoría social que conlleva toda una serie de atributos o cualidades que una sociedad o una cultura atribuye a un determinado sexo. Esto hace que se pueda abrir la puerta para que existan espacios de desigualdades o de estigmatización donde vamos a encontrar algunos colectivos o algunas personas que se pueden ver en desventaja respecto al desarrollo de todas las demás personas de esa misma sociedad. El realizar estos estudios de género justamente permite visibilizar todos esos espacios o detectar a tiempo todas estas posibles prácticas que pueden ser bien discriminatorias o que bien pueden conllevar algún tipo de inaccesibilidad a colectivos o individuos para que puedan tener un óptimo desarrollo social. El hablar del género, si bien es cierto, por lo general lo asociamos con temas como orientación sexual o como al ser partidario de algún tipo de teoría, como por ejemplo las teorías del feminismo, del movimiento queer o LGBT, realmente el género abarca mucho más que solo eso. Es también el cómo la persona, en virtud de ese género, interactúa con todos los demás, para poder erradicar todos estos espacios que ocurran de desigualdad por motivo del género. Es que es importante que se estén haciendo todos estos estudios. Sin duda, una interesante investigación relacionada al rol de género. Ahora bien, para comprender mejor sobre este estudio, coméntenos, licenciado, ¿qué es el género hegemónico y la reculturización de género? Cuando hablamos del género hegemónico, estamos hablando de aquel género que más ampliamente se ha logrado posicionar dentro de una determinada cultura o sociedad. Por lo general, en la mayoría de nuestra cultura latinoamericana, es muy fácilmente escuchar, por ejemplo, el concepto del patriarcado, por ejemplo, que de hecho vendría siendo como la manifestación de un género hegemónico. El género hegemónico más predominante dentro de nuestras culturas suelen ser el género masculino. Cuando estamos hablando de género hegemónico, y esta palabrita de hegemonía hace referencia a que desde las lógicas de este género hegemónico se empiezan a permear hacia toda la sociedad tintes sobre cómo se debe de entender y de interactuar con los roles sociales. Y cuando hablamos de un proceso de reculturización, es justamente lograr eso, el poder acompañar a una persona que está teniendo consecuencias negativas para su propia salud, para su interacción con otros individuos, debido a las lógicas que lleva un género hegemónico, de las lógicas de la masculinidad hegemónica. Estas lógicas, hasta cierto punto, fueron necesarias para estos individuos para que se pudieran desempeñar en toda su vida. Pensemos, por ejemplo, en dos casos que pudieran ser, digamos, bastante común. Por una parte, podemos pensar en un hombre que sea maltratador hacia su pareja, y por otra parte podemos pensar en una mujer que esté que esté siendo víctima de abuso dentro de la pareja. En ambos casos, ambos individuos
están sufriendo consecuencias de la masculinidad hegemónica. El poder ayudar a estas personas en ambos casos, sea victimario o sea víctima, conlleva todo un proceso de reculturización, es decir, deben de reaprender todo un sistema de valores, deben de reaprender todo un marco referencial sobre cómo interpretar su propia realidad para que empiecen a tener relaciones más sanas con otros, ya no desde las lógicas de un género hegemónico, sino desde lógicas, por así decirlo, más humanistas, que le permitan tener una sana relación con otros individuos. Escuchando toda esta información, licenciado, es importante también recalcar lo necesario que es buscar ayuda de profesionales para enfrentar los efectos de la masculinidad hegemónica. En ese sentido, queremos saber cómo se puede apoyar desde el ámbito de la salud mental a las personas que se han visto afectadas por consecuencias negativas del género hegemónico. Para poder apoyar, primero tenemos que tener un punto de vista que no sea tan punitivo, por así decirlo. A veces fácilmente hablamos de un victimario y justamente por ser el victimario tendemos a ser hasta cierto punto quizás crueles con estas personas, cuando realmente ellos también han sido víctimas de todo un sistema que les ha orillado a empezar a actuar así. Ya propiamente en cuanto a los abordajes que se pueden tener con estas personas, existen diferentes modalidades, entre ellas quizás las que más comúnmente se usan y que son las que se tomaron en cuenta para este estudio, fueron aquellos casos de personas bien víctimas o victimarios en un proceso individual, es decir, estaban ellos con un terapeuta uno a uno, donde justamente lo que se hizo era eso, enseñarles a reconocer todas esas pautas, todas esas lógicas que dan referencia sobre cómo interactuar con otros desde la masculinidad hegemónica y enseñarles nuevas pautas para convivir, enseñarles nuevos comportamientos, nuevas conductas que van a ser mucho más funcionales y les van a permitir integrarse de mejor modo con otras personas. Por otra parte, otro abordaje que se puede tener no es en modo individual, sino en modo colectivo. Existen diferentes grupos de colectivos donde se trabaja con personas, con varias personas a la vez, que tienen algún determinado contexto que les une. Por ejemplo, grupos con víctimas de violencia o grupos con victimarios, donde justamente lo que se hace es similar a la intervención individual, con la diferencia de que al estar con otros se puede trabajar directamente en cómo se interactúa con los demás. Este es un tema muy interesante del cual se brindan mayores detalles en el cuaderno de investigación La reculturización genérica en el abordaje terapéutico de las consecuencias de la masculinidad hegemónica, a presentarse el próximo lunes 27 de mayo a las 10 a.m. en modalidad presencial. Agradezco al licenciado Gerardo Alas por su tiempo y disposición en este espacio. Al contrario, muchas gracias a ustedes por haberme prestado estos minutitos para poder compartir esta información con ustedes y pues por cualquier cosa estamos siempre a la orden. Muchas gracias, licenciado. También les agradecemos a todos ustedes y los esperamos hasta la próxima.